¿Cómo están, chiquillos? Nos encontramos nuevamente en una clase más y como ya es costumbre vamos a comenzar con un devocional que se encuentra precisamente en el Salmo 91 y se encuentra en el verso 3. Dice lo siguiente: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este es el Salmo 91 y en realidad está bastante relacionado con lo que nos está ocurriendo ahora a nosotros, ¿cierto? ¿Sabes qué? La otra vez conversaba con una persona y me decía que lo peor que puede ocurrir es que cada uno de nosotros tenga miedo de la situación que estamos viviendo, de la enfermedad que se está produciendo. ¿Por qué? Porque al tener miedo se te bajan las defensas, y al bajarse las defensas de tu organismo estás más expuesto a contraer una enfermedad. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en Dios y mira lo que decía el texto: caerán 10.000 a tu diestra, más a ti, dice, no te llegará. Así que y esto lo dice Dios, y eso es una promesa que nos da Dios para este tiempo. Así que no tenemos que temer, no tenemos que estar preocupados, tenemos que estar confiados que Dios está de nuestro lado. Así que lo dejo con eso y vamos a comenzar entonces una clase más. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando con la fórmula de rapidez. Dijimos que rapidez era trayectoria partido por tiempo, ¿cierto? Y además vimos cuando la rapidez era la incógnita, también hicimos algunos ejercicios donde la trayectoria era la incógnita y también otros ejercicios donde el tiempo era la incógnita. Y para poder realizarlo teníamos nosotros que darnos cuenta dónde se encontraba la incógnita y qué método íbamos a utilizar. Teníamos clara nosotros una regla que se la impuse yo a ustedes, en la cual decía que la incógnita nunca tenía que quedar abajo, siempre tenía que quedar arriba. Y en segundo lugar, que la incógnita siempre quedaba sola, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra incógnita era la trayectoria, lo que nosotros hacíamos era dejarla sola. ¿Por qué? Porque estaba dividida por el tiempo. Entonces el tiempo pasaba para el otro lado de la ecuación con la operación contraria. Si estaba dividiendo, pasaba multiplicando. Ese es el caso en el cual la trayectoria era la incógnita. Pero si el tiempo era la incógnita, entonces como el tiempo se encuentra abajo, teníamos que pasarlo para el otro lado de la ecuación con la operación contraria. Está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Pero al quedar multiplicando, queda con la rapidez. Entonces la rapidez la pasábamos para el otro lado de la ecuación, como estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y nosotros teníamos que realizar ahí una división, ¿cierto? La rapidez se expresaba en metros partido por segundo. La trayectoria en metros, la distancia. Y el tiempo en segundos. Eso es a grandes rasgos lo que vimos y los ejercicios que hicimos en la clase anterior. Hoy día vamos a hablar de la velocidad. La velocidad se expresa en la fórmula matemática como posición final menos la posición inicial partido o dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, sería lo que es desplazamiento dividido por el tiempo. El desplazamiento también es una distancia, por lo tanto se expresa en metros y el tiempo se expresa en segundos. Esa es a grandes rasgos la fórmula de velocidad, para que nos demos cuenta que es bastante diferente a la fórmula de rapidez. Inicialmente, cuando comenzamos nosotros a trabajar con estas dos fórmulas, dijimos que la velocidad era una magnitud vectorial, pero que la rapidez era una magnitud escalar. También hablamos que ambas se podían expresar en metros partido por segundo. Y también las fórmulas eran diferentes, como lo acabamos de ver. En el caso de la rapidez, la distancia utilizada es la trayectoria, es decir, el camino recorrido. Sin embargo, en la velocidad se utiliza el desplazamiento. ¿Qué es lo que era el desplazamiento? Era el vector que se genera desde cuando se inicia
un recorrido hasta cuando se termina. Se toman esos dos puntos solamente y se obtiene ese vector. Por eso decíamos que era una magnitud vectorial. Un ejemplo de lo que les acabo de decir es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de trayectoria, nos referimos al camino que recorre el conejo, ¿cierto? El camino recorrido. El conejo puede ir en diferentes direcciones, sentido, pero al final va a llegar a la cueva, a su casa. Esa vendría siendo lo que es la trayectoria. Mientras que el desplazamiento, como yo les decía, solamente marcamos la posición inicial y la posición final y lo unimos mediante un vector. Por lo tanto, el desplazamiento vendría siendo el vector. Y el camino que recorrió el conejo vendría siendo lo que es la trayectoria. Todo el camino recorrido por el conejo sería la trayectoria. La rapidez utiliza la trayectoria, mientras que la velocidad utiliza el desplazamiento. Por lo tanto, ambas son distancias, pero cada una en este caso es distinta. ¿En qué caso la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales? Cuando el camino es recto. Ambas, tanto trayectoria como desplazamiento, van a ser lo mismo. Y por lo tanto, la rapidez y la velocidad también serán lo mismo. El ejemplo que les presento acá es un vehículo que va en una rotonda. El vehículo va a comenzar a avanzar y va a llegar a este mismo punto. En este caso, tanto la trayectoria como el desplazamiento es diferente. ¿Por qué razón? Porque la trayectoria nosotros dijimos que era el camino recorrido. Y es todo este camino el cual recorrió el vehículo hasta llegar al mismo punto. Suponiendo que el camino de la rotonda fuera 10 metros. Pero, para sacar el desplazamiento, nosotros tenemos que fijarnos en la posición inicial y en la posición final. Y sabemos que la posición inicial es este punto y que al final el vehículo llega al mismo punto. Todo ese punto de acá sería la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, el valor del desplazamiento sería 0. El siguiente ejemplo. Una persona se encuentra a 10 metros de su casa cuando han transcurrido 2 segundos. Cuando ya han transcurrido 15 segundos, se encuentra a 15 metros de su casa. ¿Cuál será la velocidad de la persona en este tramo recorrido? El ejercicio nos dice que una persona se encuentra inicialmente a 10 metros de su casa. Cuando ya han transcurrido 15 segundos, se encuentra a 15 metros de su casa. Inicialmente se encuentra a 10 metros de su casa y han transcurrido 2 segundos. Pero pasado el tiempo dice que al pasar 15 segundos desde que sale de su casa, ya ha recorrido un total de 15 metros. Entonces me piden sacar la velocidad. Para sacar la velocidad yo necesito la posición final menos la posición inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Si me doy cuenta, esta sería la posición inicial a 10 metros, el tiempo inicial, posición final y acá tenemos el tiempo final. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en la fórmula. Posición final son 15 metros menos la posición inicial son 10 metros dividido por el tiempo final, que serían 15 segundos,
menos el tiempo inicial, que serían 2 segundos. Esto me da como resultado 15 menos 10 serían 5 metros. Partido dividido, 15 segundos menos 2 segundos serían 13 segundos. Y el resultado sería 5 dividido por 13, 0,38 metros partido por segundos. Ese vendría siendo uno de los ejercicios que van a tener ustedes que resolver. Fíjense, primero planteamos la situación a través de un dibujo y luego reemplazamos los datos en la fórmula. Y una vez que tengo los datos ordenados, comienzo a resolverlos. El ejercicio me dice lo siguiente: una persona camina al norte y recorre 2 metros, luego dobla al oeste y recorre 4 metros. Todo esto lo realiza en un tiempo de 15 segundos. ¿Cuál será la velocidad? Primeramente hago la rosa de los vientos y me voy guiando por esto para hacer el pequeño dibujo. Una persona camina al norte. La persona se encuentra acá y va a caminar al norte. En forma recta, camina al norte y recorre 2 metros. Luego dobla al oeste. El oeste es hacia allá, por lo tanto, como se encuentra en este punto, ahora va a caminar hacia el oeste. Y recorre 4 metros. Todo esto lo realiza en un tiempo de 15 segundos. Vamos a colocar acá el tiempo. 15 segundos. La pregunta ahora es: ¿cuál será la velocidad? No me están preguntando por la rapidez, porque cuando trabajábamos con rapidez veíamos trayectoria. Y ya sabemos que la trayectoria en este caso, ¿cuánto sería? 4, 5, 6. Serían 6 metros. Pero en este caso, lo que me están preguntando es por velocidad. Por lo tanto, lo que yo tengo que sacar es el desplazamiento. Es la distancia desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Existe una forma para saber esta distancia? Sí. Si nos damos cuenta, acá se genera un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo recto. Para poder sacar esta distancia, utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C es la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa vendría siendo justamente el desplazamiento que a mí me falta. Y tenemos los dos catetos, que A y B pueden ser cualquiera de estos dos. Vamos a designarlo como 4 al cateto A y al cateto B como 2. Y ahora reemplazamos los valores en esta fórmula. Como no tenemos el valor de C, se repite nuevamente: C al cuadrado es igual a al cuadrado. Serían 4 metros, que todo eso se encuentra al cuadrado, más B al cuadrado. B es 2 metros. Paréntesis, 2 metros, cierra paréntesis, 2. Recordemos que el cuadrado está afectando al valor numérico y a la unidad de medida. Esto quedaría como la hipotenusa al cuadrado es igual, 4 por 4 serían 16 metros cuadrados, más 2 por 2, 4 metros cuadrados. Y ahora, como son términos semejantes, lo sumo. Sería la hipotenusa al cuadrado sería igual a 16 más 4 serían 20 metros cuadrados. Para eliminar el cuadrado, utilizo la raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 20 metros cuadrados. Todo el valor de c, voy a hacerlo acá, es igual, el cuadrado con la raíz se van, me queda c, la raíz de 20 serían 4,47 y el cuadrado con la raíz se van y me queda el resultado de metros. El valor de c de la hipotenusa o del desplazamiento en este caso, que es lo mismo, serían 4,47 metros. Ya sabemos entonces que la hipotenusa es de 4,47 metros.
Pero nosotros ahora sabemos que la hipotenusa es el desplazamiento desde la posición inicial a la posición final. El desplazamiento que nosotros inicialmente lo anotábamos como x final menos x inicial sería 4,47. Esto también, para no estarlo escribiendo a cada rato, se escribe como delta x, un triángulo x. Como ya tengo delta x y también tengo el tiempo, entonces puedo sacar la velocidad. Y escribo la fórmula de velocidad. Velocidad, como es un vector, se escribe con la flechita arriba, es igual al delta x partido por el delta t. Delta x sería de 4,47 metros dividido por el delta t, que correspondería a todo el tiempo que se demoró, que serían 15 segundos. Y al hacer la división, tendríamos que la velocidad es igual a 0,29 metros partido por segundo. Ese sería el segundo tipo de ejercicio que estoy enseñando. Bien, entonces, hoy día hemos trabajado con lo que es la velocidad. Velocidad es desplazamiento partido por tiempo. El desplazamiento se expresa como delta x, es decir, x final o posición final menos x inicial o posición inicial, partido o dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Les enseñé dos tipos de ejercicios. Esos dos tipos de ejercicios van en los ejercicios que usted va a tener que practicar con la actividad que le voy a dejar en Classroom. Al igual como los anteriores, va a tener que escribirlo en el cuaderno, con lapicera, sacar una foto en forma vertical la foto y mandármelo a esa plataforma. Bien, chiquillos, espero que se encuentren bien y nos estamos viendo. Cuídense bastante. Chao, chao. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city.